Estoy muy contenta porque mi invitada especial se llama Susana Videgaray Ortega y más que presentarla, quiero que la escuchen. Quiero que escuchen su historia de identidad, de reconocimiento propio. Es algo bien importante, porque cuántas veces no nos reconocemos y nada más seguimos a la masa, a lo que la gente quiere, a lo que tu familia desea. Entonces, pues me siento contenta de tenerla aquí. Definitivamente es una historia súper neta madre. Bienvenida, Susi. Muchas gracias, Graciela. Bienvenida a la neta madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es la neta madre. Me encantada de estar aquí. Muchísimas veces es un honor verdaderamente que haber recibido tu invitación y para mí es muy importante poder transmitir lo poquito que yo pueda transmitir para que escucharlo, como tú me dijiste, quien lo tenga que escuchar, ¿no? Que lo escuche, que lo tenga que escuchar mi Susi. Y yo creo que van a ser muchas personas porque no nada más es un tema de identidad. No. ¿Cuántas veces por miedo al que dirán no nos escuchamos y hacemos algo que va en contra de nosotros, de nuestro ser? Entonces, qué padre que hoy pueda hacer esta voz y me gustaría pues comenzar preguntándote sobre tu historia. Mira, bueno, pues mi nombre es Susana, como bien lo dijiste. Soy una mujer transgénero. Tengo 56 años, nací en 1970, ya hace mucho tiempo, y soy abogada. Llevo siendo abogada por muchos años. Me recibí en 1995 y desde entonces practico derecho hasta la fecha. Y ha sido un proceso largo, ha sido un proceso muy duro y al final del día también ha sido muy satisfactorio. Como te digo, tengo 56 años. Yo estuve casada y tengo dos hijos, ¿no? Yo inicié una transición de género propiamente en enero del 2022, hace poco más de 4 años, y, digamos, encontrarme a mí misma fue un proceso, pues, muy, muy largo, desde el principio, desde que yo me acuerdo, desde que yo tengo memoria, yo pensaba, ¿por qué no nací niña? A mí me identificaron o me asignaron el sexo masculino al nacer. Y a partir de ese momento, en el momento en que te asignan tu sexo, se genera toda una serie de expectativas en tu vida. Cómo debes hacer, cómo debes ser, qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes jugar, con quién tienes que jugar, qué es lo que te tiene que gustar, qué ropa te tienes que poner, etcétera. Y y eso fue muy complicado. Es decir, yo en esa época ya no decía soy niña o soy mujer trans, jamás, porque esas palabras ni siquiera existían, no había nada de información. Simplemente decía, bueno, ¿y por qué no nací niña? Sin embargo, todo indicaba que yo era un niño, ¿no? Mi cuerpo y todo lo que me decían mis papás, la sociedad, la gente, mi familia entera. Y en ese sentido me adapté a quien yo era. Y entonces viví como niño toda mi vida. Viví como niño, como hombre, de adolescente, ya en la vida adulta también, pero siempre con esta idea de por qué no nací niña. Y siempre tenía todas estas ideas en la cabeza, ¿no? ¿Cómo eran tus papás, Susi? Mira, mis papás bueno, eran, eh, ¿qué te puedo decir? Mis papás siempre me quisieron mucho, igual a mis hermanos, siempre muy cercanos a nosotros, eh, más en esa época en donde realmente convives más con la mamá, con mi mamá. Mi papá se iba a trabajar, era el señor que se iba en la mañana a trabajar y llegaba ya tarde en la noche después de trabajar, y sí estaba con nosotros el fin de semana, convivíamos mucho, salíamos de viaje, hacíamos paseos en fin de semana, pero, pero siempre muy, digamos, bajo una norma social muy, muy estricta, en la que ellos también estaban metidos, ¿no? En donde todo cuadraba perfectamente en qué es lo que hace una mujer, qué es lo que hace un hombre, qué es lo que hacen los niños, qué es lo que hacen las niñas.
y también bajo una estructura religiosa importante. Vengo de una familia católica, mi mamá muy católica, mi mamá ya no vive, pero era muy católica. Igual toda la familia de mi mamá muy estricta en las formas de ser, en todas las formas, en el deber ser, en, en, en que un niño debe de desarrollarse como niño, debe de jugar las cosas de los niños, debe estudiar cierto tipo de carreras también. Había como, digamos, un valor entendido, si bien no era forzoso, un valor entendido que tienes que estudiar cierto tipo de carreras y ser un hombre exitoso, casarte, tener hijos, Sí, lo típico. lo típico, ¿no? Esa siempre fue la expectativa, que se creó en mí, ¿no? Igual mi hermana también tuvo sus propias expectativas como mujer, educada como mujer, ¿no? Y así fue. Y entonces yo vivía bajo Claro, tanto así que te casaste y tuviste hijos, exactamente, ¿no? O sea, exactamente. ¿te costó trabajo tomar la decisión de casarte? Mira, esa es una muy buena pregunta y es un, no me costó nada de trabajo porque yo me enamoré. Me enamoré de la persona con la que me casé, de la mujer con la que me casé. Me enamoré perdidamente y la amé durante todos los años que estuvimos en matrimonio. Eh, y, y en ese sentido, Graciela, la verdad, soy muy afortunada porque tuve una familia que me quiso, tuve una familia que siempre estuvo conmigo, a pesar de que yo internamente tenía todas estas revoluciones en mi mente, nada más yo, no se las decía a nadie, pero tuve la fortuna, además de tener esa familia, de haberme enamorado de una mujer maravillosa, con la que tuve 2 hijos y vivimos una vida muy feliz, muy feliz. Ya ella en su momento contará su historia probablemente, si así lo quiere ella, pero, pero vivimos una vida, feliz y eso me ayudó mucho. De alguna forma, te podría decir, Graciela, que eh, eh, no sé si ella propiamente o el matrimonio en sí me salvó de muchas cosas, porque, porque encontré en ella, además de una pareja, a mi mejor amiga donde yo incluso llegué a liberarme de muchas cosas, de muchos atavismos que tenía, de muchas restricciones que sentía de mi familia. Con ella me empecé a liberar y a sentirme un poquito más en paz, ¿no? Y la buscaste a ella, La busqué curiosamente, a ¿no? ella, curiosamente, ¿verdad? Exacto, viniendo de una familia conservadora y católica, buscaste un alma un poco más libre por Es un alguna alma un razón. poco más libre. Exactamente, exactamente. ¿En qué momento de tu vida, mi Susi, dejaste de ignorar lo que sentías? Mira, ignorarlo propiamente es muy difícil porque yo creo que no lo ignoré nunca. Como te decía, yo decía, ¿por qué no nací niña? Y eso, lo que me generaba de chica, de niña, era, era a veces mucho dolor, ¿no? Mucho dolor de ver a las niñas que jugaban ciertas cosas, de ver a las niñas que se vestían de cierta ropa, que se ponían un moño, que luego ya más grandes se ponían cierto maquillaje, etcétera. Y, y a mí me generaba mucho dolor no poder ser como ellas, ¿no? A mí, por el contrario, me obligaban bueno, no me obligaban, pero se esperaba que yo jugara fútbol, que hiciera las cosas propias de los niños. No, bueno, no quiere decir que las niñas no puedan jugar fútbol ni nada, por supuesto que sí, ¿no? Pero a mí digamos, era lo que se esperaba de mí, ¿no? Quizás a mí me hubieran gustado tener otro tipo de actividades, clases de baile, lo que sea, Sí. y eso, vamos, ni siquiera tenía yo el valor de decir que quería hacer otra cosa, ¿no? Claro. Porque empiezas a generar desde muy chica una especie de caparazón, como es un mecanismo de supervivencia en donde tú inconscientemente, tu mente, y en ese sentido yo creo que el cuerpo humano, la mente, la psicología del ser humano es maravillosa porque inmediatamente te proteges. Entonces, sabes que lo que tienes, o sea, lo que tú piensas, este deseo de ser niña, este deseo de haber querido haber nacido como niña,
sabes que es reprimido por la sociedad, es castigado por la sociedad, es rechazado por la sociedad, es objeto de burla, es objeto de desprecio, incluso a veces hasta de violencia, de abandono, de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues actúas como se espera lo que se espera de ti. Entonces, ni siquiera tu mente ni siquiera se atreve a mencionar cosas que pudieran dar la idea de que eres un poquito diferente. Pero, por ejemplo, mi Susi, cuando eres niño, pues realmente naces libre. No estás pensando en lo que la gente va a pensar. Muy chiquito, ¿no? ¿Tuviste alguna experiencia que te haya marcado y que justo te haya hecho decir, no, es que yo no puedo sacar quien realmente soy porque si no va a pasar esto? Yo creo que fue poco a poco. Yo creo que al principio, y ahí sí, no sé si mi mamá se haya dado cuenta. Como te decía, tristemente mi mamá ya falleció y no tuve yo oportunidad de platicar de esto con ella. Eh, pero, pero sí, yo creo que ciertos signos de que era diferente. Yo jugaba, para empezar, era una persona muy tímida. Yo era completamente tímida, era, me apartaba yo de la gente, eh, vivía yo muy sola. En realidad vivía yo muy sola, no, o sea, es un poquito triste toda esa parte de mi infancia, porque yo no tenía amigos, estuve en una escuela religiosa católica de puros niños y, no hice amigos. Yo vivía en mi soledad, en mis pensamientos, en mis imaginaciones, en soñar otras cosas y sentía que digamos, no tenía yo tanta coincidencia con los niños. eh, Me ponía yo a leía algunos cómics que tenían mi mamá en la casa y yo estaba completamente sola. No, no había, ¿Con qué soñabas cuando eras niña? soñaba a veces con despertar en otro cuerpo. Soñaba con despertar en un cuerpo diferente. Soñaba con jugar con las otras niñas, de ponerme cierta ropa y salir a jugar y jugar lo que ellas jugaban, que en esa época era el resorte, el avión, o no tanto con muñecas y esas cosas, no era así, pero sí jugaba con ciertos muñequitos, en realidad a ponerme a bailar, ponerme a cantar, y eso a veces lo hacía yo sola, no solamente soñando, pero lo hacía yo sola, me encerraba en el cuarto y eso lo hacía, y me veía al espejo. Y a veces me ponía alguna cosa así, simulando un pelo largo, eh, y eso era completamente sola. Salía yo de eso y era yo un niño tal cual, tímido, un niño inseguro, muy inseguro, y hablo en masculino porque así yo me consideraba niño, es decir, yo sí estaba convencida de que era niño, tenía un sueño, tenía una fantasía, pero yo estaba convencida de que era un niño. Y entonces salía y ya. ¿Qué te hubiera gustado que en ese momento tus papás hubieran entendido? Me hubiera gustado que mis papás se acercaran más a mí y me dijeran, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que piensas? ¿Por qué no tienes amigos? A veces yo sentía que no solamente de mis papás, es que no quiero hablar mal de mis papás porque de verdad los quiero muchísimo. Ellos hicieron todo lo mejor para mí, para mis hermanos. Nos han querido o nos quisieron. Mi papá todavía vive y me quiere muchísimo. Ahorita te platico de él. eh, pero la verdad, emocionalmente eran muy distantes. Así era la familia de mi mamá y mi papá, como te digo. Yo creo que mi papá es emocionalmente más cercano, pero en esa época mi papá
salía a trabajar y dejaba que todo el tema de educación, todo el tema de estar con nosotros a mi mamá. Y mi mamá era un poco distante, no se acercaba tanto a nosotros en cuanto a qué es lo que sentíamos, por qué éramos de cierta forma. Yo tenía mucho miedo, mucho miedo. Yo vivía con mucho miedo desde muy chiquita a no cumplir con las expectativas de mi mamá. Mm. Mi mamá quería que fuera como mis demás primos, hijos de sus hermanos, sus hermanas. Quería que fuera un hombre exitoso. Quería que fuera abogado, abogado, digamos, como mi papá. Mi papá es abogado. Y, y yo sentía que no podía defraudarla. Sentía que si yo mostraba cierta diferencia ya no me iba a querer o me iba a regañar. Entonces yo no manifestaba nada. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido ni siquiera decirle tantito. Y me gusta esa ropa, me gusta esto, me gusta estas cosas de niña. Nunca, no, o sea, no estaba ni siquiera en mi radar poderlo expresar. Y eso me hubiera gustado. También, como era la época y todo, a las personas que hoy consideramos personas LGBT, que ni siquiera ese término existía en esa época, por lo menos en mi familia ni siquiera se manejaba, decían unas palabras horribles para referirse a personas diferentes y personas de la diversidad sexogenérica. Mm. Y decían unas palabras horribles, se referían a ellas como un defecto de la sociedad, Mm. como alguna vez oí alguna de mis tías decir que tener un hijo así sería una desgracia. Mm. Entonces o sea, yo ni siquiera, o sea, no había posibilidad de que yo fuera así. Mira, también, ¿En qué momento, mi Susi, mandaste a la fregada a tu mamá? En el sentido de decir, ya, o sea, ya estoy hasta la madre de esto, entiendo que tus expectativas son estas, pero yo soy esta persona. nunca. Hasta el día de hoy, ¿no? Mi mamá ya falleció hace 2 años. Yo empecé mi transición antes, pero siempre le tuve miedo. Y y mira que la quiero con toda el alma y la extraño muchísimo. Mm. Y yo, ya viéndolo bien y todo, yo creo que mi mamá me hubiera abrazado, me hubiera aceptado bien. Pero empecé a traer el pelo largo, ya estaba yo en un tratamiento hormonal, ciertas cosas en mi cuerpo empezaron a cambiar. Y mi mamá sí se daba cuenta. Mi mamá ya estaba enferma, estuvo ya enferma muchos, muchos años. Y también me daba miedo hacerle daño Ujú. en su enfermedad, porque sentía yo que le podía hacer daño. Y eso es algo que voy a cargar siempre. Eh, y de repente me veía con el pelo largo, yo me lo pegaba con gel, me ponía mucho gel, me lo pegaba. Y aún así me decía, ya córtate el pelo, córtate el pelo. Mm. Y un día, poco antes de que falleciera, en cierto momento de lucidez de ella me dijo, y yo llegué a su casa con el pelo suelto, Ujú. y me dijo, córtatelo. ¿Y pero por qué? Mm. Y me ve con una mirada fuerte y me dice, porque eres hombre. Y, y te estoy hablando hace 2 años y medio. Y me asustó. Eh, digamos, es muy difícil hablar de eso. eh, y ¿Cómo te sentiste cuando tu mamá te dijo eso? me asusté, o sea, empecé a decirle, no, 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 sí, pero no, o sea, como empezarme a justificar, me empecé a justificar Mm. de que los hombres también tenemos pelo largo y Sí. demás, que no tiene nada que ver, ¿no? En lugar de decir, es que mamá,
no me identifico como un hombre. Sí. Entonces, ¿en qué momento, como bien dices, nunca has ignorado lo que has sentido, pero más bien en qué momento decides ya serte fiel a ti misma? Mira, o sea, a ver, durante mi adolescencia sufrí mucho con todo esto. Yo no sabía, y a eso voy, ¿no? Sufrí muchísimo con todo esto. Yo no encontraba una respuesta. Todas las personas, o por lo menos todos los hombres que tenían el deseo de usar una ropa de mujer, etcétera, eran catalogadas como lo peor de la sociedad. Yo no encontraba respuestas, no había internet todavía, como te digo, yo nací en 1970, yo viví mi adolescencia en los 80s. No había internet, no había información, solamente había revistas, estas revistas que de repente de forma amarillista te decían hay hombres vestidos de mujer y son trabajadoras sexuales, y es más, ni siquiera usaban la palabra trabajadoras sexuales, usaban palabras peores, muy despectivas, era horrible cuando... Y yo no encontraba respuestas por ningún lado, era muy, muy difícil y seguía sintiendo el dolor, es una especie de envidia de no ser como las otras mujeres, como mis primas, como mi hermana, como Sí, vivías con las emociones vecinos, aquí, con las todas. emociones ahí todo el tiempo, ¿no? Hasta que de verdad vas entrando, madurez secundaria, llegas a prepa, empiezas a madurar un poquito más y dices, a ver, yo ya soy quien soy y tengo que vivir bien en mi vida. Esto no puede estar en mi vida, no debe de existir en mi vida. Entonces, ya en preparatoria empiezo, digamos, a relacionarme más, a tratar de relacionarme más, a adaptarme más al mundo que me tocó vivir, a adaptarme, digamos, de alguna forma es una resiliencia, decir, a ver, me tengo que adaptar y empecé a hacer amigos y sí, tuve algunos amigos y hasta que llego yo a la carrera, estudié en el ITAM y llego al ITAM y digo, a ver, yo soy este hombre, este joven que está empezando su carrera de derecho, vamos para adelante, ¿no? Y empecé a hacer muchos amigos en la carrera. ¿Sí? ¿En qué parte de este proceso te fuiste apagando? Porque al final del día tú eras este niño o esta niña que pues tenía sueños, estos sueños de los que tú hablas, de jugar, de salir con un vestido, pelo largo, jugar avioncito. Y te tuviste que ir transformando para regresar a hacer lo que hemos platicado ahorita desde el principio, hacer lo que la gente quería que fueras. Claro. Porque naciste con un sexo diferente al que te identificabas. Exactamente. Entonces, ¿qué se fue apagando en ti? Fíjate, me encanta, y es una palabra que yo creo que yo no había utilizado y me encanta que la utilices, Graciela, apagando, porque sí es cierto, me voy apagando, es decir, empiezo a olvidarme de mis sueños y empiezo a hacer, digamos, de esta forma de adaptarme al mundo, a ser alguien que no soy. Y entonces empiezo a estudiar derecho, que es, digamos, de alguna forma lo que me tocaba. Sí me gusta mi carrera, la ejerzo y me gusta mucho, pero en mi abanico de opciones no había otra cosa. O sea, ya no había otra cosa, ya era lo que me tocaba a mí. Y es un poquito de irte apagando, ¿no? Yo no disfruté, digamos, el tema de irme a trabajar primero como pasante y luego recién graduada. Yo no lo disfruté como otros de mis compañeros lo disfrutaron. Yo, la verdad, no, simplemente esto me tocó. Y poco a poco, pues me fui adaptando a las circunstancias, pero ya empecé a perder una motivación, por lo menos una motivación profesional, siempre la perdí, ¿no? Y me ayudaba de que ya empezaba a tener amigos y empezaba a tener aprobación de mi mamá, de mi papá, de que ya tenía amigos, ya era ya más normal de lo que era yo antes. Y a mi mamá le encantaba verme con amigos y estaba feliz y mi hijo va a ser un abogado, le decía a todas sus amistades, a ¿A sus ti te hermanos. gustaban los hombres?
A mí no me gustaban los hombres. No, no, O no me... sea, ¿a ti te gustan las mujeres? Sí, esa es una pregunta interesante. Me gustan las mujeres, sí, sí me gustan las mujeres. Y hoy en día yo creo que el tema de mi orientación sexual es diferente porque también hay una atracción hacia los hombres, Ok, pero es algo que yo ni siquiera quise explorar en ese momento. claro. Y digamos, mi sexualidad estaba completamente apagada. No, yo nunca hablé de sexualidad tampoco con mis papás, no, no había, o sea, no Sí. hubo ninguna conversación de ese tipo con mis papás nunca en la vida. ¿Tú crees que si hubieras tenido más información como la hay hoy por hoy, si hubieras escuchado una plática como esta, Ajá. hubiera sido más fácil para ti poder entender que hay más personas como tú, poder entender que Ujú. salirse de lo común está bien? Hubiera sido maravilloso, hubiera sido maravilloso. Hoy yo te puedo decir que la razón de estar justamente aquí, sentada y hablando de mi vida, de cosas íntimas que nos van a oír en tu programa, es transmitir esto a otras personas que están viviendo lo que estoy viviendo, lo que yo viví, a personas que están apenas en su infancia, a personas adolescentes y también a papás, a mamás de esas personas. Hacerles ver que aquí estamos, que nadie nos obligó a ser así, que nadie nos contagió, simplemente así somos. Si nací o me hice cuando estaba yo de muy chiquita, no lo sé, pero es algo que lo tengo desde toda la vida y siempre, de alguna forma hasta me lo quería quitar porque no me dejaba vivir. Entonces, para mí es muy importante transmitir esto porque me hubiera encantado que a mí me lo transmitieran de esta forma. Y Susi, hiciste una carta muy bonita Ujú, que me compartiste, ujú, que se las enseñaste a tus hijos, ujú. si no Sí. mal recuerdo que me comentaste que fue la manera de expresarles, Ujú, pues, cómo te sentías, tu proceso. ujú, Hay una frase que me gusta mucho y que creo que es importante que escuchen ujú, esta reflexión, porque al final yo creo que no todo es blanco y negro, ujú, ujú, ¿no? Y quizás tú pienses, oye, en mi casa o en mi familia no hay nadie trans, ujú. pero you never know. Nunca sabes si tu hijo, nunca sabes si un familiar, Tal nunca. cual. Entonces, You never know. you never know. You never know. Y por eso mejor hay que escuchar, hay que estar abiertos Ujú, y hay que aceptar lo que hay que aceptar. O sea, tú eres una mujer hermosa, ujú, eres una mujer que está aquí. A mí, ¿qué más me da si ujú, te gusta traer el pelo ujú. pintado o no? O sea, Sí, sí, sí. eres un humano que sientes, Ujú, o sea, todos ujú. todos somos uno al final del Sí. día. Ujú, Entonces, esto me gusta mucho. Dices, sé que aún en esta fecha estoy desafiando las todavía muy estrictas reglas de género impuestas por la sociedad. Sin embargo, ¿por qué debería de avergonzarme? Es un hecho de la naturaleza, no es una elección. ujú. Yo nunca lo escogí, no es una debilidad en mi carácter, al contrario, me ha hecho ser más fuerte en muchísimos aspectos de mi vida. Por identificarme como mujer transgénero, ¿debo perder mi dignidad y valor como persona? ¿Debe cambiar la consideración que tienen hacia mí todas las personas que me quieren o me han querido en mi vida? Todas las cosas buenas que he hecho por mí, mi familia, amigos y la sociedad a lo largo de mi vida, de repente deben ser descartadas simplemente porque soy una persona transgénero. ¿Fueron todas mis acciones tan vacías y sin sentido como para ser desechadas como basura carentes de valor? Es cierto. Creo que es algo que no tiene más palabras, es algo perfecto. Sí. O sea, por nacer como tú eres, vas a dejar de ser una persona importante. ¿Cómo llegaste a esto, Susi? A ver, yo me moría de miedo y de vergüenza. Hay mucha vergüenza en esto. ¿Por qué hay mucha vergüenza? Porque todo el tiempo te dicen, primero porque las reglas de género están perfectamente bien establecidas. Hay hombres, hay mujeres, y los hombres tienen cierto cuerpo, ciertos genitales, y las mujeres tienen ciertos genitales. Y cada uno tiene ciertos roles en la vida. Quien se desvíe de esos roles está mal
debe ser rechazado, es sujeto de burlas, de groserías. Yo me sentía defectuosa, yo sentía que estaba yo mal, yo sentía una vergüenza de quién era yo. Incluso en mi vida más temprana, dentro de una escuela católica, yo sentía que me iba a ir al infierno. Yo decía, me voy a ir al infierno por tener estos pensamientos que no deben ser, que son completamente contrarios. Yo, yo, yo decía, si me muero en este instante, me voy a ir al infierno. Me decían, por lo menos los padres y todo, me decían, tú tienes la oportunidad de arrepentirte antes de morir. Entonces yo decía, bueno, antes de morir, espero tener la posibilidad de confesarme y arrepentirme de todo esto que estoy pensando y salvarme. Pero si me muero de repente en un accidente o lo que sea, Ya valí madre. ya vale más. Ya valí. Y así, y sí, sufres. O sea, fue una vida de mucho sufrimiento en ese sentido. Y sentía una vergüenza tremenda, una vergüenza que mis papás se avergonzaron de mí. Luego que mi esposa se avergonzara de mí y por supuesto que mis hijos. Y eso es una vergüenza con la que cargamos durante mucho tiempo. Y es una bolita que se va haciendo, o sea, porque primero no le dices a tus papás, no te lo guardas. Entonces luego decides casarte, pero entonces ahora ya son más personas que se meten a la ecuación y que tienes que decirles en algún punto, porque no puedes vivir en una mentira. Es una locura, pero fíjate, a ver, cuando me enamoro y empiezo a salir con quien fue mi esposa, y digamos, fue un proceso que empezó desde antes, como te decía, en donde yo decidí, digamos, adaptarme. Y entonces empezar a olvidar todo esto. Quizás va de la mano con tu pregunta anterior en donde decido ignorar todas estas cosas. Y sí, por otro lado, apagarme. Sí, me apago. Me apago porque empiezo a dejar de tener esos sueños porque sé que son irreales. Y entonces me empiezo a olvidar de eso. Y me enamoro y llego yo a una vida en matrimonio muy feliz, donde encuentro a una amiga maravillosa que me hace vivir otras cosas que yo no había vivido antes con mi familia, que me hace me ayuda a liberarme de muchas cosas que yo tenía, donde ya podía expresarme más, donde yo podía decirle a ella te quiero mucho y ella a mí también, y luego me decía te quiero mucho y yo le contestaba yo más. Eso no, con mi familia no existía, en mi familia no se hablaba del te quiero mucho. Yo nunca dije te quiero mucho a mi mamá, nunca le dije a mi papá te quiero mucho, ni tampoco me lo decían así. No era así, era mucho más distante. Y para mí expresar esas palabras así de amor, de cariño, también iban de la mano con delatarme de alguna forma. Y con mi esposa empecé a aprender, aprendí a ser diferente. Entonces, de hecho, yo creo que Susana, sin darme cuenta, empezó a surgir en mi vida en matrimonio. Y yo y luchaba contra luego estas fantasías que tenía cuando la veía vestida con un vestido precioso y decía, estás guapísima y me encantaba verla. Y yo decía, yo también quiero uno, ¿no? Pero no, esto no me corresponde. Y yo me ponía mi traje para ir a la boda. Ay, qué fuerte, sí. Está del nabo. Sí, es fuerte. Está del nabo. Es que está del nabo. Sí, es fuerte. Entonces es que eso es lo que, a ver, todos de chiquillos en la adolescencia, pues quieres encajar y tratas de, pero qué horror, era un sentimiento espantoso tratar de encajar y de ser como alguien más y hacer lo mismo que los demás. Y en la escuela es lo típico, ¿no? Y sobre todo en la escuela de colegios así de religiosos. Religiosos y de que todos niños. O sea, el punto ahí es crear copias, no ser originales. Exactamente. Entonces, ¿cómo luego tu mujer, o sea, cómo saltas al paso ya de que tu mujer empiece a sospechar o a darse cuenta pues, de que era Susana? Sí, porque, digamos, mi vida en matrimonio fue evolucionando, ¿no? Y obviamente hubo momentos maravillosos cuando nacieron mis hijos y demás, y me empiezo a involucrar mucho en todo lo que ella va sintiendo en el embarazo, en todo. Me parecía maravilloso, me encantaba. No necesariamente porque yo tuviera la envidia de pues, ser la persona embarazada, no, eso no me pasaba. Pero sí en todo ese proceso tan bonito y tan doloroso, porque veía también cómo sufría ella, todos esos miedos, dolores, etcétera, todo. Y yo me involucraba
y digamos como que poco a poco yo me iba abriendo, ¿no? Y aún así yo mantenía muchas cosas al margen. Es decir, yo no utilizaba ciertas palabras para no delatarme, como decir, qué bonito vestido, qué bonita falda. No lo usaba porque eso podría ser, Claro. Que que claro, me pero no te iba a delatara. delatar, No, pero tú lo yo tenías lo tan sentía así, yo lo exactamente, sentía porque así. eras Exacto, como los culpables, ¿no? Pero tú no eras exactamente, culpable, o sea, sino exactamente. simplemente, Y, oye, pero ya en qué momento ya se rompe el turrón y le dices, ok. Entonces, un día, no sé si ya todavía tengamos tiempo, pero mira, vamos de compras. Una vez en Estados Unidos estábamos de viaje y ella necesitaba comprar ropa para, ella también es abogada y necesitaba ropa y salió de la tienda y dice, no encuentro nada, porque no me queda nada, ya la talla, etcétera. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que estando en una tienda tan bonita no encuentre nada? Ya yo quisiera, ¿no? Y entonces le dije, a ver, te voy a ayudar. Y ahí empecé a liberarme. Y de ahí empecé yo incluso le gustó y dijo, de ahora en adelante me vas a ayudar. Y entonces ya nos íbamos de compras juntos. Cuando íbamos de viaje íbamos al outlet, íbamos juntas de compras. ¿y a ti te seguía gustando ella o ya la veías como una No, amiga? siempre me gustó ella. ¿Y tú a ella? Siempre. Yo creo que empezó a cambiar hasta que un día me dijo, oye, esto ya está muy sospechoso. Esto ya está muy sospechoso. Ya fue en el 2015 y me dijo, ¿qué no te gustaría a ti ponerte esto? O sea, ya lo empezó a sospechar tanto, ya me empecé a liberar yo tanto. Y le dije, sí. Y ya le conté muchas de estas cosas que yo tenía. Y me dijo, tienes que empezar una terapia. Y fui a una terapia, con una terapeuta con la que actualmente voy. Esto fue en 2015. Y llego con mi terapeuta y le digo, tengo estos deseos y tengo un deseo extraño de ponerme esta ropa y ser como una mujer, etcétera, ¿no? Y poco a poco empezamos a trabajar. Yo ya había leído de personas trans y todo, pero yo Sí, no te lo imaginaba. ni me lo imaginaba, ni siquiera quería acercarme a eso. Y poco tiempo después de empezar la terapia, en una terapia muy fuerte, tuve que aceptar, sí, soy una mujer. Y fui con mi esposa y le dije, paso esto en la terapia. Y ahí fue cuando, digamos, se rompió el turno. Pero todavía le dije, pero no te preocupes, yo no voy a hacer nada, yo voy a seguir viviendo como estamos porque tenemos 2 hijos, no puedo, o sea, todavía tenía yo todavía era una vergüenza para mí ser así. Y ella que, porque a ver, está interesante porque también podría ser, oye, ya estás en ese momento, eres un hombre casado, con hijos, no sería una irresponsabilidad, eso es lo que muchos podrían decir, de que afectes a tus hijos y tal. ¿En qué momento tú decides ponerte a ti como prioridad? En el momento, pasaron todavía algunos años, en el momento en que llega la pandemia, nos damos cuenta que ella y yo estamos viviendo como roommates. Ella toma la iniciativa, tuvo el valor de tomar la iniciativa de decir, ya nos tenemos que separar. Y tienes que tú seguir tu vida y yo la mía. Me costó muchísimo trabajo y dije sí, pero con muchísimo trabajo y un dolor brutal. Un dolor brutal porque al final del día esta identidad hizo que perdiera algo que yo adoraba, que es mi matrimonio. Yo lo adoraba. Y fue brutal. Pero en ese momento, ya viviendo sola, digo, ahora sí, tengo que vivir como soy. No conocía yo a nadie como yo, salvo en redes sociales, que ves en Twitter, en Instagram, en otros países, etcétera. Ya había entrado yo antes también en temas con una psiquiatra, estaba yo con temas de antidepresivos. O sea, había entrado también en un tema de depresión, de eso ya no hemos hablado, pero en un tema de depresión muy, muy fuerte, con ideas suicidas muchas veces. Horrible, horrible, horrible. Y entonces dije, bueno, ya tengo que hacer algo. Entonces yo fui solita con una doctora que me recomendó mi psiquiatra, que se dedica a cuestiones de género, una endocrinóloga. La endocrinóloga me vio y me dijo, no, estás demasiado deprimida, necesitas una evaluación psiquiátrica. Me hicieron la evaluación psiquiátrica y me dijeron, todavía no. Y entonces hasta me enojé y dije, como no, fui con mi terapeuta y me dijo, pues sí, tienen razón, tienes que calmarte un poco. Ya después de un tiempo me calmé y me recetaron ya y yo fui solita a tomar mi primera inyección de bloqueadores de testosterona. Y ahí empezó en enero del 2022.
y todavía no conocía a nadie. Y a través de mi terapeuta, de mi psiquiatra, empecé a conocer personas que ya conocía, me empezó a contactar. Y así empecé a conocer poco a poco hasta que llegué a un grupo de apoyo y en el grupo de apoyo empiezo a tener un grupo, éramos un grupo queer fantástico, totalmente diferente en edades, en formas de ser, en géneros, increíble, algo que yo nunca había visto. Y me sentí feliz porque ahí nadie me cuestionó, todo el mundo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te sientes ahorita que eres Susana Videgaray Ortega? Me siento feliz de poder decir soy Susana. O sea, no sé, mira, y no, quizás la palabra no es tanto felicidad, pero sí es en paz. O sea, cuando logro ser quien soy, llega una paz inmensa en mi vida. Sí, hubo pérdidas y hubo pérdidas muy fuertes que todavía me duelen. Pero no había de otra. No había de otra porque no hubiera podido vivir en paz. Quizás esa vida no me correspondía, elegí vivir una vida que no me correspondía. Sentí culpa, sentí que hice daño, lo que tú quieras, aunque lo platiqué mucho con ella y todo, y hoy en día tenemos una relación muy buena y todo, pero siento paz. Es que no hay nada mejor que también sentirte bien contigo. Si tú no estás bien, nada va a estar bien. Exactamente. O sea, ni tus hijos, ni tu esposa, ni absolutamente nadie. ¿Y tus hijos cómo lo tomaron? ¿Cómo les dijiste a ellos? Se los ¿Con dije. la carta? Bueno, la carta se les enseñé después. Primero hablamos, digamos, los 4, son 2 hijos, y entonces hablamos con ellos y lo tomaron bien. O sea, pero también ha sido un proceso largo, poco a poco. Ha sido también difícil para ellos, pero y estuvimos también en una terapia familiar, los 4, hablando de mi tema de género, pero también hablando de la separación y de sus temas también de adolescentes, etcétera. Y eso nos ayudó mucho y sobre todo estar muy cerca de ellos. Yo siempre he estado cerca de mis hijos, los adoro con todo el alma y mi ex también ha sido increíble con ellos, nunca ha hablado mal ni nada, todo lo contrario. Y afortunadamente tengo una relación muy buena con ellos. De que les pueda afectar, claro que les afecta, por supuesto que sí. Y ese es el problema de hacer esto a los 50 años, Graciela. O sea, si hubieras empezado, si te hubieras reconocido y entendido desde el principio todo, o sea, pudiera yo haber alcanzado un poquito más de paz en mi vida desde antes, desde el principio. ¿Qué te gustaría que tus hijos entendieran de ti cuando sean grandes? Que ellos pueden ser quienes son, pueden amar a quien quieran amar, que pueden hacer lo que quieran, lo que a ellos les guste en su vida, sin temor a la vergüenza o a quedar mal o la necesidad de quedar bien con alguien más, que sean ellos como son, que hagan lo que quieran, lo que ellos deseen en su vida mientras no se dañen a sí mismos y mientras no dañen a los demás, siempre pueden ser como ellos son. Una de las cosas que les he dicho, y se los he dicho varias veces, es, yo sé que es muy difícil para ustedes tener un papá como yo. ¿Por qué? Porque nadie de sus amigos tiene esto, porque es muy poco común en esta sociedad, más en el círculo social en el que nos movemos. Yo sé que es duro para ustedes, pero si algo maravilloso pueden aprender de esto, es que si su papá, porque todavía me dicen así, si su papá hizo esto para estar en paz, ustedes también pueden hacer lo que sea para siempre estar en paz y buscar estar felices y estar como realmente son, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar. Te dicen mamá o papá, ¿no? Me dicen papá todavía. Y así me van a decir porque su mamá ahí está ahora, cada quien es diferente. Hay mujeres trans que sí dicen que digan mamá o me dicen papá o lo que sea, ¿no? Siempre me han dicho así, que me digan así. Okay. Que me digan así y ya. No pasa nada, finalmente es una denominación. Ese es mi personal punto de vista. Hay personas trans que no coinciden conmigo, pero es algo muy personal. Y yo, para mí, soy su papá. Yo crecí, digamos, los vi crecer
siendo su papá. ¿Y Ya. nunca te dio miedo que los molestaran en la Sí, escuela claro. o que... Sí, claro. Sí, ¿Y cómo vencen eso? O sea, eh, yo creo que más bien no hablan mucho de eso. No hablan mucho de eso. Y, y ya eran más grandes. O sea, mi hijo tiene casi 21 años y mi hija tiene 18 años. Y esto se los dije hace 4 años más o menos, entonces ya eran un poco más grandes, ¿no? Ya eran un poco más independientes, no eran sí. tan chicos, pero bueno. Pero te presentan a los amigos como Sí, Susana, mamá, papá. mi papá. Ah, Sí, y llegas tú y hola, normal. sí, normal, Casi. sí, normal, ¡Qué así tal cual. Sí, padre! es padre, ¡Qué así padre! normal, sí, tal cual. Mi Susi, pues para terminar me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿qué significa tu mamá para ti? Ujú. Mi mamá es una persona que me hizo, o sea, hizo muchas cosas. Quiero pensar siempre en todo lo positivo. Me hizo fuerte, me hizo, yo creo que esta fortaleza que tengo de haber logrado lo que logré, de haber logrado vencer todos estos miedos y esta vergüenza y todo, se lo debo a mi mamá. Mi mamá siempre fue muy fuerte. Mi mamá libró muchos obstáculos, también tuvo una vida complicada, libró muchísimos obstáculos y siempre me dijo, no te venzas. Mi mamá me quiso muchísimo y la extraño mucho. Y me hubiera gustado haber platicado de esto, no sé cómo hubiera sido, no sé, pero yo creo que mi mamá significó siempre una fortaleza muy, muy grande para mí. Y una persona que me quiso, que me amó incondicionalmente. Nunca me hubiera dejado, eso sí estoy completamente seguro. Y qué interesante, y Ujú, casi a punto de llorar yo, ujú, porque pues sientes ese amor incondicional de tu ujú, mamá, ujú, lo sientes. Sin embargo, nunca tuviste las agallas de poderle decir quién eras, ujú, cómo te sentías. ujú, Y creo que es un mensaje bonito que todas las mamás que nos vean, ujú, pues sí, a veces podemos tener la cabeza un poco cerrada, pero creo que vale la pena escuchar ujú, a nuestros hijos, tratar de ver lo que les gusta ujú. y no ser cabezas duras. O sea, sé que Eh, hacemos lo que podemos con lo que sí, tenemos, pero que esta plática en serio sí las haga reflexionar. Eso es lo sí. que me gustaría Mira, decir. eso es algo que te digo que es como compromiso. Estoy junto con dos eh, personas que conocí en mi grupo de apoyo, que uno se identifica como hombre trans y es un hombre trans y otra persona que es no binaria, es Mm. otro tema. Estamos haciendo una asociación para que se llama Somos Humanos y se va a llamar, apenas estamos en el proyecto, ya hicimos todo un plan de negocio, que además obtuvimos un financiamiento, etcétera. Y el propósito de esto es poder transmitir conocimiento, sensibilizar a las escuelas, a las empresas y también a las familias en temas de diversidad, porque es tan importante y diversidad en general, no nada más la sexogenérica, porque es bien importante, la gente no está sensibilizada completamente, Ujú. la gente no entiende esto. Si una mamá, o sea, yo he visto mamás porque me he estado cerca de una red que se llama la Red de Familias Trans, donde hay mamás, principalmente mamás, pero también papás de adolescentes trans que no saben ni cómo tratar esto y platican conmigo, este, se les abre mucho el mundo, se Claro. les abre mucho el mundo y decir, yo no quiero que mi hijo o mi hija viva esto que viviste, ¿no? Sí, a veces es A ignorancia. veces es A ignorancia. veces uno puede Exacto. cometer algún Sí, claro. error, pero no por Sí, mal, ¿no? Pero exactamente. también entiendo la Ujú, otra parte ujú, de que, pues, quien sale ujú, del closet, quien esto, lo otro, pues está muy sensible y entonces también exactamente. se pueden tomar personal cierto Ujú, tipo de actitudes exacto. por falta de conocimiento. Entonces se me hace maravilloso lo que vas a hacer, mi Susi, y aquí nos dejas todos los datos para que en la neta madre los pongamos. Sí, Para finalizar, me gustaría preguntarte, Susi, ¿qué le dirías el día de hoy a tu niña interna? a veces cuando pienso en eso casi me pongo a llorar, porque, o sea, yo pensar en, en que la vida, en que se puede ser
como eres. Mm. Que lo peor que puedes hacer es pretender ser otra persona. Mm. Nunca seas así. Sí se puede. Sí, yo cuando era niña sí sufría mucho con esto. Sí, me dolía mucho. Y tuve que batallar tanto para que se me olvidara, para que se me quitara, para poder tener el derecho de amar, el derecho de estudiar, el derecho de ser un profesionista, el derecho de tener hijos, el derecho de disfrutar la vida. Yo sentía que solamente podía yo gozar de ese derecho si cumplía con esas expectativas. Y eso me hizo sufrir muchísimo de chica. Decirle a mi niña interior, sí se puede y sí tienes el derecho de hacer eso. Sí tienes el derecho de amar a una persona, sí tienes el derecho de trabajar como en lo que te gusta trabajar, sí tienes el derecho de tener sueños. A pesar de que mucha gente te diga que no. Yo siempre más bien diría, sí puedes hacerlo, sí lo puedes lograr. Qué bonito, Susi. Ya me estás haciendo llorar a mí. Qué bonito. No. Muchas gracias No. por abrir tu corazón, pues darle palabras a sentimientos tan profundos, de tanto tiempo, de tenerlos guardados, escondidos. Eres una valiente. No, muchas gracias. Valiente. De verdad, muchas gracias por abrir un espacio, porque también eres muy valiente de abrir estos espacios, porque luego mucha gente no se atreve. Todavía le dan miedo No, hombre, estos aquí en la temas. neta madre no nos da miedo nada. Bueno, Aquí vamos con todo. Me parece perfecto. Y lo más bonito también, las palabras a tu mamá. Las mamás hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Mi mamá hizo lo que pudo con lo que tuvo y soy así como estoy, ejerzo mi carrera, estoy en paz con mi vida por todo lo que me enseñó mi mamá. Qué lindo. Netas madres, les mandamos miles de besos. Compartan, porque hay historias que inspiran y esta es una de ellas. Les mando miles de besos y estamos aquí. No se olviden suscribirse al canal, que eso es lo que más me ayuda. O sea, díganle a sus amigas, amigos que se suscriban al canal, que eso es lo que a mí me deja lana. O sea, hay que monetizar, ¿verdad? Les mando miles de besos. Bye. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.